En la clase de hoy lo que vamos a hablar es del derecho de patentes. Como particularmente es un derecho un poco más complejo, tal vez de lo que venimos viendo, me pareció válido y lógico armar tipo una explicación de estas diapositivas, al margen de que también van a tener las diapositivas sin la explicación y que además van a tener el paper de propiedad industrial, el cual define este derecho. Y obviamente, como venimos haciendo hasta ahora, cualquier duda o consulta que tengan, me pueden preguntar por el Classroom o vía email. Para empezar, vamos a leer la definición del concepto de patente más que nada, el cual, según lo que acá tenemos, es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptible de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención. Esta definición no es muy compleja, pero sí es larga, lo cual puede llegar a que, salvo que lo estudien de memoria, se les dificulte su retención, su aprendizaje. Por lo tanto, la mejor manera para analizar cualquier definición del derecho es desglosando los elementos que la conforman. Por eso vamos a desglosar ya esta definición para poder entender bien el concepto de patentes. Lo primero que encontramos acá que son un conjunto de derechos, ¿sí? Y que son un conjunto de derechos exclusivos. Esta parte, esta exclusividad, esta característica de exclusividad, ustedes la recordarán que la venimos mencionando en todos los derechos de propiedad intelectual. En derecho de autor la hemos mencionado, en todos los derechos que forman parte de derecho de autor lo hemos mencionado. Y básicamente significa que es la facultad que va a tener el titular de este derecho de autorizar o prohibir el uso del mismo. ¿Sí? Otro elemento que podemos desglosar de esta definición es que quien concede este derecho es el Estado. Fíjense bien que acá dijimos que concede, no que registra. ¿A qué me refiero con esto? Obvio que la concesión de patentes necesita un registro, pero a diferencia del derecho de autor, acá el nacimiento del derecho de patentes surge con la solicitud de patente en principio y posteriormente la concesión de la misma. ¿Esto qué significa? Que, a diferencia de otro derecho, acá uno no va a poder tener una invención en su casa y decir, ah, no, yo la inventé 10 años antes, por lo tanto a mí me corresponde. No, porque el derecho nace con el registro. ¿Sí? A diferencia del derecho de autor, el cual el derecho no nace con el registro. Mismo el registro no es obligatorio. En el derecho de autor, cuando uno crea una obra literaria, el nacimiento del derecho surge con la creación de la misma. Posteriormente uno puede registrarla y eso va a hacer que sea mucho más simple la oposición a terceros. Pero eso no quita que el derecho en principio ya haya nacido con la simple creación. ¿Sí? Otro elemento que hay que surgir de acá es el objeto del derecho de autor, el cual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero a manera de adelantarlo, de spoiler, podemos decir que puede ser un producto o una tecnología. También podría ser un proceso o un procedimiento, se lo explicaré después. ¿Sí? Y que justamente el objeto del derecho de patentes va a ser las invenciones. ¿Sí? Las cuales son susceptibles de ser explotadas comercialmente por un periodo limitado de tiempo. Al igual que todos los derechos económicos de derecho de autor, este derecho es un derecho temporal, de una restricción temporal. ¿Esto qué significa? Que vencido el plazo, esta invención pasa al dominio público, por lo tanto no se va a requerir el permiso de el titular para su uso. Además, un último requisito que incluye la definición es la divulgación de la misma. Es decir, yo no puedo inventar algo, registrarlo, guardarlo en un cajón y nunca más usarlo. ¿Por qué? Porque las patentes forman parte del patrimonio tecnológico de un Estado, de una nación. Por lo tanto, si yo invento algo y lo guardo en un cajón, si esa invención, estoy perjudicando al desarrollo de este patrimonio tecnológico. ¿Sí? Mismo,
una de las causas de extinción del derecho es la falta de divulgación del mismo. Ahora bien, ya adelantamos un poquito que el objeto de las patentes serán las invenciones. Y por invención se va a entender a cualquier proceso, técnica u objeto que tenga carácter de novedoso. Acá va otro spoiler. Uno de los requisitos de la patente es el requisito de la novedad, que también lo vamos a ver en futuras diapositivas. Ahora bien, con un objeto es fácil asumir que cuál va a ser una invención. Yo inventé un televisor, ese televisor va a ser el objeto del derecho de patentes. Pero, ¿a qué nos referimos con procesos o procedimientos? O técnicas. No me refiero a una receta de cocina. Yo no puedo patentar cómo se hace un flan, ¿sí? Pero sí puedo patentar un procedimiento de extracción de un mineral, ¿sí? Supongamos que a través de una investigación yo descubrí que extrayendo de determinada manera un mineral se consigue una extracción más limpia y con menor cantidad de contaminantes y más económica y con cualquier tipo de novedad existente. Yo como inventor puedo patentar este procedimiento para así obtener regalías por su uso, ¿sí? Otra cosa que aquí surge en esta diapositiva es el plazo. La restricción temporal que ya habíamos hablado es de 20 años. Así ustedes verán que a diferencia de un montón de derechos, el derecho de patente es un derecho corto, ¿sí? A diferencia del derecho de autor. Ustedes recordarán que el derecho de autor tiene un plazo de toda la vida del titular, o sea, puede ser el tiempo que el autor viva, y 70 años de fallecido. Es decir, inclusive podría pasar una o dos generaciones, porque supongamos que ese autor fallece a los 100 años, tiene hijos y tiene nietos. Los hijos y nietos ya son grandes, a lo mejor recién se extingue ese derecho con los bisnietos del titular de la obra. En cambio acá son 20 años desde el momento en el que se concedió la patente. Por lo tanto, puede ser que inclusive en vida del titular el derecho se extinga y pase a el dominio público. Acá vamos a explicar qué es patentable y qué no es patentable. A manera de introducción podemos decir que tenemos unos requisitos que son universalmente aceptados y después tenemos aquellos requisitos que son específicos de cada legislación. Porque algo que no dijimos es que al igual que todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos de patentes son derechos territoriales. Ahora bien, esta diapositiva es a manera de ejemplo. Basan las invenciones todas máquinas, aparatos, dispositivos, procedimientos o productos, o todas aquellas cosas que autorice la ley de patentes de cada estado. Por eso es el etcétera. Ahora bien, aquí venimos a un requisito que yo llamo requisito legal. ¿A qué me refiero con esto? Este requisito va a surgir específicamente de cada ley de patentes de cada estado en particular. Si no es un requisito universalmente aceptado, al margen de que hay puntos que son iguales en todos los países. Por ejemplo, nuestra ley de patentes, en sus primeros artículos, dice que no serán invenciones o no será materia patentable los descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, que se refiere a, por ejemplo, algoritmos, eh, métodos de ejercicios intelectuales o juegos, y también habla de programas de ordenador. También inclusive habla de aquellas cosas que son susceptibles de ser protegidas por derecho de autor. Mismo dice que no se puede patentar una obra literaria. Es decir, nuestra ley prohíbe que el software sea protegido por derecho de autor. Si uno va a la ley de propiedad intelectual, va a saber que de la derecho de autor, que nuestro derecho de autor en la Argentina se protege, perdón, los programas de ordenador en la Argentina se protegen por derecho de autor. Ahora bien, esos requisitos que vimos antes son requisitos específicamente que surgen de la ley. Después hay tres requisitos que al margen de que la ley los menciona, son igual en todos los estados en los cuales hay derecho de patentes. Sí. La novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial son estos requisitos. En principio acá tenemos el requisito de la novedad, que la definición técnica es
se va a considerar nuevo todo aquello que no esté comprendido en el estado de la técnica. Ahora bien, ¿qué es el estado de la técnica? Yo tengo una manera fácil de explicarlo, que es a través de asumiendo que hay pisos y hay techos. Digo pisos y techos porque puede ser piso o techo dependiendo de cómo se lo analice. ¿Sí? Va a ser nuevo todo aquello que al momento en el cual yo como funcionario de la oficina de patentes al momento de analizar la invención, si lo comparo con todo lo que existía antes de ese momento, lo puedo considerar novedoso. Y este análisis no es solamente un estado de la técnica nacional, sino un análisis de un estado de la técnica mundial. Es decir, a pesar de que es un derecho territorial, cuando uno concede, uno como Estado concede o no concede o deniega una patente, lo va a hacer considerando que la invención tenga que ser novedosa universalmente. Sí. Ahora bien, ¿hay excepciones a este estado de la técnica? Sí. Por ejemplo, una de ellas podría ser que, a pesar de que se haya divulgado, esta divulgación haya sido con fines económicos, con fines de financiación, o que haya sido en exposiciones oficiales. ¿Sí? Por lo tanto, al margen de que el producto haya sido divulgado, ya no es novedoso, sí se puede hacer esa excepción porque es una de las excepciones contempladas en la ley. Ahora bien, acá surgiría un problema. El derecho de patentes es un derecho territorial, pero la novedad es mundial. Por lo tanto, a prima facie se podría decir que solamente podría patentar una invención en un solo estado. ¿Por qué? Porque haría el siguiente estado, ¿sí? Ese estado esa nación va a descubrir que ya fue peticionado en otro país, por lo tanto no es novedoso. Ahora bien, el Tratado de París, que habla de propiedad industrial, prevé esta situación. ¿Cómo la prevé? Estableciendo un periodo de prioridad de un año. ¿Sí? Es decir, si yo fui en Argentina, solicité la patente de tal invención, podría ir a lo largo de un año a otros estados a solicitar la misma patente. Y que a pesar de que surjan registros que hay una solicitud pendiente de patentamiento, no me lo van a poder denegar por ese motivo. No me van a poder decir, ah, no, pará, vos en Argentina hace 2 meses intentaste peticionar la patente por la misma invención. No. ¿Por qué? Porque esta prioridad lo contempla. Un año tenemos. Ahora bien, vamos al segundo requisito, que también es un techo o un piso, dependiendo cómo uno lo mire, en relación a lo que ya existía antes de la invención. Pero en este caso no es un requisito meramente formal. O sea, uno cuando habla de novedad habla de esto ya se había presentado, ya se había patentado, sí o no. Ahora bien, hay muchos casos hoy día que ya ustedes conocen la frase, ya está todo inventado. ¿Sí? Hay un montón de productos que son esencialmente similares, pero que no son lo mismo, que ofrecen otras funcionalidades, que ofrecen otras tecnologías diferentes, que resuelven problemas que la tecnología anterior poseía. En principio se podría decir que es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene variaciones. Lo que analiza la aventura inventiva es, ¿estas variaciones son suficientes como para que se conceda una nueva patente? ¿O este inventor tiene que recurrir a derechos de menor cuantía para proteger su invención? Punto, punto y coma, podría decir que cuando hablo de derechos de menor cuantía, hablo de modelos de utilidad o diseños industriales, que son derechos que tienen una protección menor y que tienen menores requisitos, ¿sí? Pero que a pesar de todo protegerían tu invención. Entonces, vamos al ejemplo del televisor, que es un ejemplo bastante simple. Podríamos decir que el estado de la técnica o de la novedad de un televisor, si lo cuento a partir de ahora para atrás, sería el televisor de tubos catódicos en blanco y negro, el televisor de tubos catódicos en color, diversas tecnologías que han surgido hasta que surgió el televisor de plasma, televisores LCD, televisores LED, Ultra K, HD, etcétera, 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 pantalla curva. Cada uno de ellos
tiene diferentes funcionalidades y ha merecido una patente distinta a la de lo que estaba anteriormente. Entonces, en principio el requisito de novedad va a ver si esta tecnología es nueva. Y el requisito de autor inventiva va a ser, ok, es nueva, pero si lo relaciono con justo lo que estaba antes, ¿hay mucha diferencia? ¿O le cambiaron dos cositas y lo quisieron presentar como una patente nueva? Un televisor Ultra K que tiene tanta definición. Yo presento uno nuevo, pero que en vez de ser como el que había presentado es color violeta. Y que además, en vez de darme, no sé, tanta resolución, me da un poquito más, no mucho más. No sé, no sé cómo se mide la resolución, pero un poquito más de lo que me daba la anterior. ¿Es suficiente para que yo lo patente como un nuevo producto, como una nueva inversión o no? Eso es lo que va a determinar los técnicos que analicen la altura inventiva. Ahora bien, el tercer requisito es el de la aplicación industrial, ¿sí? Que también en otros países se llama utilidad. ¿A qué se refiere con esto? Yo puedo hacer un prototipo, ¿sí?, de una invención que en principio podría funcionar o no, ¿sí?, y quería patentarla. Supongamos que esa invención sí es novedosa, sí es diferente a lo ya existente, pero tecnológicamente hablando no es posible su fabricación. Entonces, y no es posible, por consiguiente, su explotación comercial. Entonces, ¿es válida esa patente? En principio, según este requisito, no. Sí, porque la aplicación industrial dice que se va a considerar que una invención eh, tiene aplicación industrial si la misma puede ser fabricada o implantada en cualquier industria. Si yo presento un prototipo de un teletransportador, ¿sí?, y el mismo, la tecnología no puede ser implantada en una industria porque no se ha llegado a ese nivel tecnológico o porque a lo mejor los costos son infinitamente costosos, ¿sí? A lo mejor, no sé, para hacer tal invención se requiere un presupuesto de millones y millones de dólares solamente para hacer uno. Por lo tanto, ¿puede ser implantado en una industria? No, porque lo podría usar el que lo inventó y dos personas más. Por lo tanto, en ese supuesto, la patente no sería concedida. Ahora bien, ya vimos los tres requisitos, ya vimos la definición y ya mencionamos este punto, pero así menciono nuevamente. Hay dos limitaciones fundamentales. Una limitación temporal, que van a ser los 20 años a partir de la fecha de patentamiento, y después va a quedar en el dominio público. Y luego hay una limitación geográfica o territorial que tiene que ver que solamente uno va a poder eh, reclamar su derecho de patente en el país en el cual se patentó dicha invención. Yo no voy a poder ir a España diciendo tal persona me está utilizando tecnología que yo creé que está patentada en Argentina. No. ¿Por qué? Porque el juez español solamente va a poder proteger tu derecho de patentes en el supuesto en el cual en su estado, es decir, España, el mismo esté protegido. Ahora bien, caducidad de las patentes. Una ya la dijimos, ¿sí? Que es la tercera que se encuentra acá, que dice que la invención no es explotada, es decir, que no se divulga correctamente la invención. Y después hay tres supuestos más, que uno es que se venció el plazo, es una caducidad natural. Luego está la falta de un canon, que esto es que cada oficina de patente, obviamente, cobra una anualidad para seguir protegiendo y seguir representando ese derecho. Y como último, que el titular efectivamente renuncie al derecho de patente sobre su invención. Ahora bien, luego también ya lo mencionamos un poquito. ¿Cuándo debe solicitarse la patente? Debe solicitarse cuando esté desarrollada la invención, ¿sí? No puede haber sido divulgado públicamente, salvo la excepción que ya vimos, que haya sido divulgado en una exposición pública o que haya sido divulgado
bajo la característica de un secreto industrial a los fines de conseguir un financiamiento, ¿sí? Pero uno no puede ir a ferias, exposiciones, hacerse eco de yo inventé esto, publicarlo en redes sociales y en un montón de lados y después al año quiere decir, no, pará, yo lo dije en todos lados, entonces la gente me lo quiere robar, por lo tanto voy a protegerlo por derecho de patentes. ¿Por qué te van a decir que no? ¿Por qué? Porque ya hubo una divulgación del mismo. Es decir, ya no es novedoso. Ahora bien, este punto es un tema que tiene que ver más que nada con el registro. Para los que viven integración van a saber que hay distintos sistemas regionales en los cuales se permiten a quienes forman parte de esa unidad regional, se les va a permitir tener determinados derechos. Bueno, lo mismo pasa con las patentes. Argentina desgraciadamente no está incluida en ninguna de ellas. Eh, Inclusive el Mercosur no tiene un sistema de patentamiento regional, pero otros estados sí lo tienen. Por lo tanto, hay tres niveles de registro de patentamiento. La patente nacional, que va a ser cuando uno va a la oficina de patente de su país y lo registra. Un nivel siguiente, que sería un nivel de patentamiento regional, que va a decir que cada unidad regional, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, Unión Africana, dependiendo cada una, va a tener su metodología para poder patentar, tal vez no solamente en un estado, sino en todos los que formen parte de esa región. ¿Sí? Eso va a tener que ver con tratados que tengan cada estado, tratados multilaterales que tengan cada estado con otros. ¿Sí? Y cada tipo de patentamiento regional va a tener eh, diferentes consignas, las cuales vamos a ver a continuación. Y como último está el PCT, que es un sistema de patentamiento internacional en el cual hay más de 100 países, los cuales permiten que al momento de inscribirlo en un solo lugar puedas inscribirlos en tantos países como los que formen parte de este tratado de patentamiento. Bueno, como ya dijimos, la patente nacional va a ser aquella que el titular el inventor vaya a la oficina e intente patentar una invención, la cual solamente va a tener representación, solamente va a tener protección a nivel local. Ahora bien, ya hablamos de patentamiento europeo, de patentamiento regional. Vamos a hablar en principio de la patente, del sistema de patentamiento de la Unión Europea, el cual permite que uno pueda ir a una sola oficina de la Unión Europea y patentar en tantos países como quiera dentro de la Unión. ¿Sí? Obviamente es mucho más barato, no solamente por el costo de la anualidad de la patente en sí, sino también por los transportes y todo lo que significa patentar en cada país que tenga la Unión Europea. Además, esta patente lo que indica es, al igual que todas las patentes regionales, que lo único que te permite las patentes regionales o internacionales es evitar irte a cada estado. Después, la, la patente va a cumplir los requisitos de cada uno de los estados a los cuales uno aspire. ¿Esto qué significa? Yo voy, por ejemplo, a España, presento mi solicitud de patente, me la aceptan para todos los países en los cuales yo haya querido patentar mi invención, pero luego la solicitud va a ir a cada país, a cada uno de esos países y se va a pasar por todos los requisitos para patentar como si yo hubiera ido a ese país en principio. Obviamente va a tener una misma prioridad, no va a poder decirme el de Francia, ah, no, pero vos también lo patentas en Alemania. No, ¿por qué? Porque el sistema de patentamiento europeo también tiene ese requisito de prioridad de que la novedad no va a contemplar todas aquellas solicitudes que se hayan hecho en esa solicitud inicial. Ahora bien, hay otras patentes diferentes, como puede ser el de las patentes africanas, que estas las voy a mencionar todas juntas, al margen de que van en varias diapositivas, en las cuales, por ejemplo, tenemos el ARIPO, tenemos otra llamada API, tenemos la del Golfo, tenemos varias patentes regionales, los cuales, a diferencia del resto, no te permiten seleccionar cada estado dentro de este convenio. Si vos querés pedir una patente por la OAPI o por la ARIPO o por la región o por una patente rusa o una patente
del Golfo, que son todas las que vienen después, con que hagas una sola presentación, va a estar protegido en todos los estados. No vas a poder decir, por ejemplo, la diapositiva que tenemos acá, que lo API es, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Camerún, Senegal, entre otras. No, yo solamente quiero patentarlo en Senegal, Camerún y Mauritania. No, van con que hagas una solicitud, se hace en todas. La diferencia que hay entre esta de OAPI y la que vimos anteriormente del ARIPO es el idioma. ARIPO es para todos aquellos países africanos que tengan como idioma predominante el inglés, mientras que la OAPI es para aquellos que tengan como idioma predominante el francés. Tenemos las patentes euroasiáticas, sí, que son básicamente Rusia y alrededores, que tienen similares características que las que ya vimos. La única diferencia que acá es el idioma ruso y ofrece patentamiento y protección para los 10 estados miembros de este sistema de patentes. De igual modo, pero en idioma árabe está la patente del Consejo del Golfo, que tiene similares características y que, al igual que el resto, permite reducir costos en un solo lugar y obtener una patente que te proteja para todos aquellos estados en los cuales uno haya aspirado. Ahora bien, ya hablamos anteriormente del PCT, el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Ya más o menos expliqué cómo era el procedimiento. Uno va a un estado que forma parte de este tratado, un estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de patentes, solicita por cada una de las patentes que quiera. Esto es similar a la patente europea, a diferencia del resto. Solicita cada uno de los estados, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Obviamente los costos van a depender de la cantidad de patentes a la que uno aspire. Se va a aceptar esas patentes y se va a mandar la solicitud a cada uno de los estados en los cuales uno quiera aspirar al patentamiento de su invención. Básicamente aquí se ve el procedimiento en el cual se hace una solicitud, ¿sí? Y una vez que supera la etapa internacional, se va a la entrada nacional o regional, en el cual cada estado va a determinar si corresponde o no, en su estado en particular, con su normativa en particular, conceder o no la patente. Otra cosa que es importante decir, si uno, por ejemplo, viene a Argentina, si patenta su invención y después va a un país que forma parte del tratado, puede patentarlos en tantos países como formen parte del tratado. ¿Por qué? Porque al margen de estos procedimientos y de los procedimientos regionales, también sigue vigente la prioridad del Tratado de París. Por lo tanto, si algún país, por ejemplo como el nuestro, no formará parte de estos procedimientos, sí puede ir a esta prioridad y decir, bueno, lo patento por este lado y además voy a Argentina que no forma parte. Ahora bien, ahora llegamos a lo que nos importa a nosotros. Todo el resto fue una introducción en el sentido de que sepan qué es el derecho de patentes. Ahora bien, el software en algunos países se protege por este derecho. Estados Unidos es uno de ellos, es el fundamental. China, Corea del Sur y Canadá. Son los 4 estados que en su legislación permiten el patentamiento de software. Ahora bien, derecho de autor o derecho de patentes. ¿Cuáles son las características que permitiría que se proteja por un lado y que te permitiría que se protejan por el otro? Los que apoyan que se proteja por derecho de autor se refieren al siguiente tema. El software se escribe se escribe en un código. Ese código tiene características literales. Entonces, lo que dicen aquellos que consideran que debe protegerse por derecho de autor es que lo que está protegiendo es esas características literales del código por el cual funciona el software. Ahora, en cambio, ¿qué ocurre con aquellos que consideran que debe ser por derecho de patentes? Lo cual tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el software no es solamente un código, sino que tiene un montón de utilidades que derivan de ese código, pero que funcionan autónomamente y las cuales no estarían protegidas si no se hace por otro derecho. Solamente estarías protegiendo la escritura y no la funcionalidad de la misma.
Entonces, ese es el motivo por el cual muchos estados, algunos estados mejor dicho, consideran que debe protegerse por derecho de patentes. Bueno, eso ya lo dijimos anteriormente, la mayoría de los estados lo protegen por derecho de autor, salvo Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Canadá. Dije China anteriormente, perdón, error mío. Mismo en China ni siquiera se protege nada por derecho de autor, o sea, si vamos al caso es un derecho un poquito anticuado. Pero bueno, ya lo dijimos anteriormente. También hay estados en los cuales, aunque no se proteja el software individualmente por derecho de patentes, sí se protege el hardware. Es decir, se protege el soporte en el cual se incorpora, por ejemplo, una computadora, sería protegida por hardware. Si ese elemento de soporte para funcionar tiene un software, la protección de patentes incluiría el resto. Sí, igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Críticas al patentamiento de software. Esto lo explico rápido porque es algo anecdótico. Sí. ¿Qué pasa? La mayoría de los lugares que tienen patentamiento de software impiden que hay grandes monopolios. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que existen muchas empresas que patentan a mansalva un montón de cosas y no permiten que otros desarrolladores de software libre patenten su producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a requerir herramientas o software creados por empresas monopólicas, las cuales no le van a conceder la patente. Y además por algo que existe mucho, que es el patent trolls, lo cual en principio estaría prohibido, pero eso no significa que no funcione, que no sirva, que es el tema de lo que le dije antes. Uno no puede patentar algo y meterlo en un cajón y únicamente esgrimirlo cuando quiere cobrar regalías. ¿Sí? En el paper hay un par de casos, uno es el caso de Olas, en el cual básicamente se habla de eso, de que Michael Doyle, que es un inventor, creo que en mi época era Java, creó un tipo de software el cual Microsoft y otras empresas pretendieron usarlo, pero cuando lo quisieron usar en sus sistemas operativos, este señor va y le reclama judicialmente, pero Michael Doyle nunca había divulgado su proyecto. Lo había tenido en un cajón y lo único que lo utilizaba era para el cobro de regalías por el mismo. Ahora bien, ahora venimos a la parte jurisprudencial. A diferencia de todos los demás temas que se ven acá en la materia, el patentamiento el tema de software no le vamos a hacerle a cada fallo, porque son fallos muy largos, de los cuales todos nos interesa puntos específicos de cada uno de ellos. El primero de todos es el fallo de Gotla versus Benson. Este fallo básicamente significó que un inventor había intentado patentar un algoritmo. ¿Sí? Este algoritmo, ¿sí?, en principio no podría patentarse. Pero, a diferencia de nuestra legislación, que específicamente habla de procedimientos matemáticos, la legislación estadounidense lo único que habla es de no se puede patentar ideas abstractas y fenómenos de la naturaleza. Entonces, lo que intento hacer este tribunal es determinar si el algoritmo matemático, la fórmula matemática, es o no es una idea abstracta, porque de serlo, no debería ser patentada. Un punto aparte que debe considerarse. La mayoría de los casos que acá vamos a ver en los fallos que vienen acá en adelante, son todos casos en los cuales la oficina de patentes, por A o por B, porque tenía pocos requisitos, porque cada estado, como en Estados Unidos, cada estado es un mundo, concedía patentes a mansalva de muchas cosas, son patentes que ya estaban concedidas. ¿Sí? Y que acá lo que estaba reconsiderando el juez, el tribunal, es si estaban bien concedidas o mal concedidas. ¿Sí? En este caso, por esta fórmula, ¿sí?, se había, ¿sí?, obtenido una patente. Y acá lo que está buscando es determinar si estaba bien concedida o estaba mal concedida. En este caso en particular, Estados Unidos, perdón. En este caso en particular, ¿sí?, el tribunal consideró que las expresiones matemáticas puras, solo la expresión matemática no es patentable. Por lo tanto, es una idea abstracta.
Este elemento lo que hizo es sumar un requisito más a la ley estadounidense de patentes. No específicamente, no es que se sumó, pero como ustedes saben, la jurisprudencia en Estados Unidos es de que es obligatoria. Por lo tanto, este fallo sumó un requisito más. No podrá hacer todo lo que ya se menciona en la ley, pero además no podrá hacer una fórmula matemática porque es idea abstracta. El siguiente fallo es el fallo de Diamonds versus Dyer, ¿sí? En este fallo también se habla de una fórmula matemática, ¿sí? Pero se habla de una fórmula matemática que se utilizaba en un procedimiento, ¿sí? Que en este caso es el proceso para moldear caucho sintético crudo sin curar en productos de precisión. Particularmente acá se usa una ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, la cual permitía calcular determinadas partes de este procedimiento que ya mencionamos. El tribunal que, aunque las fórmulas matemáticas puras son ideas abstractas, si forman parte de un procedimiento más generalizado, sí podría ser patentable. Es decir, en este caso permite que la fórmula se patente en el supuesto de su uso para esto. Es decir, otro inventor podría pretender utilizar esta fórmula, se utilizaría para otra cosa que no sea el procedimiento de extracción del caucho que ya mencionaba anteriormente. ¿Sí? Si lo quiere usar para este procedimiento de extracción del caucho, no podría porque va a estar patentado. Pero si quiere utilizar la fórmula para cualquier otra tecnología, como se consigue una idea abstracta, porque como ya vimos anteriormente en el fallo de Gottland, es una fórmula matemática o una ecuación pura, sí podría utilizarse sin solicitar permiso a ningún titular de derecho. Ahora bien, el siguiente fallo es un fallo que se llama Bilski versus Capus. Este fallo, como los dos que faltan, a diferencia del resto, ya no te habla de si es patentable o no una invención. Habla de lo siguiente, y acá voy a hacer un punto aparte para explicarlo. En ámbito analógico existen muchos modelos de negocios, ¿sí? que pueden no ser patentados, los cuales permiten hacer determinada función. Por ejemplo, puede haber un procedimiento un modelo de negocios en el cual se analiza un procedimiento para evaluar crisis bancarias, otro que pueda tener para evaluar inversiones. Otro que tiene que ver para la utilización de un sistema que sea para la venta de tal o cual producto. Todos esos son modelos de negocios. Está el modelo de negocio de Amazon, el modelo de negocio de Mercado Libre. Cada uno tiene sus complejidades, sus similitudes, sus diferencias. Y esos modelos pueden ser protegidos, ya sea a nivel marcario, o también podría protegerse en este caso por derecho de patentes. Pues lo que se cuestiona en todos estos casos no es si el modelo de negocio es novedoso, sino lo que se cuestiona es, este modelo de negocios que ya existía en el ámbito analógico, si yo intento patentarlo en un ámbito digital, ¿se puede? Si ya este modelo ya existía en el ámbito analógico. Ok. En el caso de Bilski, que es el que tenemos acá, justamente se habla, ¿sí? De un modelo de negocios que tenía determinadas funcionalidades. En el caso de Bilski se determinó, ¿sí? Al hacer la Corte Suprema, afirmó el rechazo de una solicitud de patente sobre un método de cobertura de pérdidas, ¿sí? Sobre la base de que la estrategia de inversión abstracta no era materia patentable. Es decir, no había diferencias con lo que había en el ámbito digital analógico, por lo tanto, no podría ser considerado o elegible para una patente. ¿Sí? Ahora bien, el siguiente fallo lo ponemos en un cómic. El cómic está subido a Classroom, por las dudas le va a servir. Básicamente habla de algo parecido. ¿Por qué se hizo la OMB este cómic? Porque al momento en el cual se empezó a analizar este caso, en un caso de una empresa, Alice Corporation, la cual también tenía un sistema un procedimiento de
analizar inversiones a través de una fórmula, de un proceso digital, en el cual justamente lo que el juez tenía que determinar era si este modelo de negocios en el ámbito digital era o no patentable, considerando que ya existía en el ámbito analógico. En el score, al final, los jueces se tiraron para atrás, no hicieron un análisis amplio, sino que solamente analizaron el caso en particular, no sentaron jurisprudencia futura, pero lo que sí hicieron, que fue muy importante, es un, un filtro, un procedimiento para determinar si este modelo de negocios en el ámbito digital podía ser elegible en una patente, es decir, una técnica de cómo determinar si correspondía o no correspondía. La siguiente, ¿sí? Paso el fallo por el cómic porque tendrían que leerlo todo y tampoco lo voy a leer acá. La técnica era la siguiente. Te decía, ok, primero superaste todos los filtros para determinar si la materia era patentable o no. Bueno, ahora lo que vas a analizar es, en principio, si este modelo de negocios es o no es una idea abstracta. Si es una idea abstracta, termina la discusión ahí, no se puede analizar, no es patentable. Pero, en el caso de que vos consideres que no es una idea abstracta, lo que vos tenés que analizar es si ese modelo de negocios tiene suficientes diferencias con su versión analógica para generar un nuevo derecho. Es decir, si ustedes recuerdan, podría ser como que es una segunda altura inventiva de este modelo de negocio en particular. Se va a decir, ok, este modelo de negocios en particular, este procedimiento, que ya existía en el ámbito analógico, pero ahora lo queremos utilizar en un ámbito digital, ¿es suficientemente diferente? ¿Tiene suficiente altura inventiva en comparación al modelo anterior como para poder ser patentado, como para poder ser elegible para tener este derecho autónomo e individual? En el caso de que sea que sí, se va a considerar la patente. En el caso de que sea que no, no se la considera. En este caso se consideró que no. Pasó esto. Acaba el procedimiento. El procedimiento de análisis de patentes que surge de Alice Corporation tiene que ver con que si es una idea abstracta o de la naturaleza y que además tiene que considerarse si tiene suficiente altura inventiva en relación al procedimiento anterior. Esta fórmula les puede servir para poder analizarlo en otros fallos. Ahora bien, el último fallo que vamos a ver en esta clase es el fallo que se llama DDR Holdings contra Hotels.com. Este juicio fue un juicio en el cual DDR Holdings inició acciones contra varias plataformas que tenían por fin propiciar la industria hotelera, pero muchos arreglaron con un acuerdo extrajudicial, pero Hotels y otras dos quedaron, ¿sí?, en la contienda. Particularmente, en este caso en particular, lo que se discute es lo siguiente, es justamente lo mismo. Hotel.com tenía una plataforma en la cual, al estilo de Trivago, permitía que alguien ingresara por la computadora y eligiera hospedaje entre multitud de hoteles. ¿Sí? Si vamos al caso, esto de tener multitud de hoteles y poder elegir a cuál querés ir viendo sus características sería similar a cuando uno va en el ámbito analógico a una agencia de turismo y le dice, me quiero ir a tal lugar, me quiero ir a Río de Janeiro, ok, tengo tales paquetes y tengo tales hoteles que tienen tales características. Es decir, en principio sería lo mismo que lo anterior. Y mismo un montón de páginas ofrecen un servicio exactamente igual. Te ofrecen los hoteles y vos ingresás, te redirige a la página del hotel y se la reserva en ese hotel en particular. En este caso el tribunal analizó con el filtro de Alice lo siguiente. Primero, si una idea abstracta. Consideró que no, ya que no era una fórmula matemática, era un modelo de negocios que tenía una finalidad y era algo novedoso, cumple todos los requisitos. Llegamos al último filtro de Alice Corp, que vendría a ser si es suficientemente diferente en relación a su versión analógica. ¿Qué es lo que se determinó acá y tuvo que ver particularmente con las características de la página de hotels.com? Que a diferencia de muchos sistemas de modelos de negocios digitales de hoteles, en los cuales, como anteriormente dije, vos veías los hoteles y te redirigía a la página de ese hotel, ¿sí? En el caso de Hotels, no. En el caso de Hotels vos tenías una sola plataforma en la cual
estaban contempladas todas las características, todas las ofertas, no te generaba imprevisibilidad de decir esto también lo permite de una manera, esto te lo permite de otra, sino que te daba características, te daba todas las características y vos podías contratar con el hotel sin salir de la página de hotels.com. Es decir, en relación a una versión analógica o a las otras versiones que ya existían de páginas de hotelería, ¿sí? Hotels te daba una experiencia distinta y te daba facilidades y funcionalidades diferenciadas del resto de los sistemas de búsqueda de hospedaje. Por lo tanto, en este caso sí se le concedió la patente por este modelo de negocios a Hotels.com. ¿Sí? Este es un caso opuesto al de Alice Corp. Se utilizó el mismo método, pero tuvo una respuesta positiva en relación al patentamiento del modelo de negocio. Bueno, como ya dijimos anteriormente, hay otros países, que es el modo de cierre esto, hay otros países en los cuales se permite el patentamiento. Uno es Japón, que aquí les mostramos las características, que dice lo que es patentable y lo que no, habla de que lo que no será patentable, creaciones de ideas técnicas o que te apliquen leyes de naturaleza, eso es parecido a lo de Estados Unidos, y incluye en la normativa de patentes a el software. En Corea del Sur es parecido. También tiene que ver por qué Corea del Sur tiene el patentamiento de software, porque Corea del Sur es uno de los principales países generadores de software de celulares, por lo tanto, le es útil poder patentarlo para el lobby de estas telefónicas o de estas empresas que tienen estos fines. En Europa antes del 2005 existían patentes de software. Mismo hay una patente de IBM que sigue vigente. Pero en 2005 el Tribunal de la Unión Europea prohibió el patentamiento de software. Por lo tanto, a partir de esa norma comunitaria, no se permitió patentar nuevos software en la Unión Europea. Eso sí, lo que ya existía anteriormente seguía vigente. Sí. Siempre hay lobby para intentar que esto cambie, por ahora no lo han conseguido, pero bueno, es importante que ustedes sepan que existen patentamientos de software. ¿Por qué? Porque antes del 2005 existía la posibilidad de patentar software. Por tanto, una patente que se haya conseguido el patentamiento en 2004 recién estará vencida y formará parte del dominio público en 2024 y que todavía faltan 4 años. Al igual que todas las patentes que se han conseguido antes de 2005. Recién ahora están venciendo las patentes conseguidas en 1999. Perdón, en 2000, porque estamos en 2020. ¿Sí? Pero bueno, sepan que existen patentes de software a pesar de que hay legislación prohibitiva en relación a la nueva concesión de patentes. Bueno, ya venimos hablando de qué pasaba en los supuestos en que se concedía la patente. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales no se concede la patente, pero en realidad sí existe algún aspecto de la invención para proteger? En estos casos, la mayoría de las legislaciones del mundo permiten que se protejan con derechos de menor cuantía algunos aspectos de la invención. Uno de ellos sería el diseño industrial, que te va a permitir, eh, proteger aquellas modificaciones estéticas u ornamentales que se le hagan a una invención. Si yo quiero patentar un televisor rosa, en principio no lo voy a poder patentar porque ya existe un televisor anterior que tiene las mismas características y que la única diferencia que hay con los ya existentes es que es rosa. ¿Sí? Pero esa innovación artística de que el televisor sea rosa podrá ser protegida por diseño industrial. Además, hay otro derecho en juego que podría permitir proteger invenciones que no tengan la suficiente altura inventiva, que vendría a ser los modelos de utilidad. Ya usamos el ejemplo anteriormente de que yo creo un televisor que es muy similar a lo que ya existía, que tiene una tecnología un poquito superior que genera leves diferencias con lo que ya existía. Por lo tanto, la lógica sería que la oficina de patentes del país en el cual uno pretende patentar deniegue la patente. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, podría uno intentar proteger o registrar su invención a través del modelo de utilidad,
que es una patente más corta, que tiene 10 años de protección y que tiene requisitos menores. De esta manera uno podría proteger una invención a pesar de que no sea a través de el patentamiento de la misma. Como ya dijimos anteriormente, la novedad mundial en el caso del modelo de utilidad va a seguir vigente, pero bueno, con esto terminamos lo más importante en relación a todo el derecho de patentes. Cualquier duda que tengan me lo pueden preguntar vía el Classroom o en los comentarios del posteo de este video. La idea es que hayan podido entender, no solamente con el paper de propiedad industrial, sino también con estas diapositivas y con la explicación que se le dio en paralelo. En fin, que tengan un buen día y cualquier duda a su disposición.